A continuación vamos a hablar del flujo de fondos netos en efectivo. En este flujo encontramos dos clases de flujos muy importantes. El flujo neto de inversión, que es lo que se gasta para la inversión inicial del proyecto, y está representando básicamente los dineros que aportan los socios o los dueños del proyecto de su bolsillo, y está el flujo, los flujos netos operacionales, que son los flujos que se dan año por año en la operación del proyecto y resultan de restar de todos los ingresos del año, todos los egresos del año. Entonces, miremos la definición de flujo de fondos netos. Es un estado financiero en el que se registran todos los ingresos y los egresos derivados de la operación del proyecto en el momento en que se hacen efectivos. La diferencia entre ingresos y egresos da origen a los flujos fondos de netos. Miremos a nivel general cuáles son los ingresos de un proyecto. Entonces, dentro de los ingresos de un proyecto tenemos los ingresos operacionales por venta del producto, pero también tenemos los ingresos por cierre del proyecto. Mientras que los ingresos operacionales por venta del producto se dan año por año, los ingresos por cierre del proyecto, solo se dan en el último periodo. Cuando vamos a practicar una evaluación financiera, siempre se hace sobre el supuesto que el proyecto se va a acabar a lo largo de o al final del periodo de planeación del proyecto. Asumimos entonces que la empresa en ese momento se acaba y asumimos que se van a vender todos los activos que tenía la empresa y asumimos que se va a recuperar el capital de trabajo. A ese dinero recaudado por la supuesta venta de activos y por la supuesta recuperación del capital de trabajo es lo que llamamos ingresos por cierre del proyecto, y estos ingresos se cargan al flujo y forman parte de los rendimientos o de la rentabilidad del proyecto. Los ingresos operacionales, como ya les dije, se registran año por año por las ventas del producto. Ahora miremos cuáles son los egresos que se deben contemplar en el flujo de fondos. Entonces, dentro de los egresos tenemos el costo de producción, y el costo de producción está subdividido en tres elementos principales: el costo de las materias primas directas, los costos de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación del producto. Todos esos son egresos que tiene la empresa, pero también son egresos los gastos de distribución y ventas del producto, también son egresos los gastos de administración del proyecto o de la empresa, y también son egresos los gastos financieros. Si sumamos todo eso, obtenemos la totalidad de los egresos, y ya anteriormente habíamos mostrado los ingresos, los cuales también se totalizan, y en resumen, un proyecto, el resultado final de un proyecto o resultados importantes finales de un proyecto es totalizar los ingresos y totalizar los egresos. Estos costos indirectos de fabricación es el tercer componente del costo de producción y dependen mucho de la clase de proyecto, pero a nivel general podríamos citar unos ejemplos de costos indirectos de fabricación. Entonces, dentro de esos costos indirectos de fabricación tenemos los costos por materia prima indirecta, los costos por mano de obra indirecta, los servicios industriales, los costos por dotaciones y elementos de seguridad, los costos por la depreciación y amortización de los activos. La depreciación es la pérdida de valor por el uso del activo. Se considera como un costo,
se carga al tercer elemento del costo de producción esta cantidad de dinero la debe reservar la empresa, la debe apropiar de los ingresos que tiene una cantidad de dinero igual a la depreciación para que cuando el activo llegue al final de su vida útil tenga con qué reponerlo. Entonces, esta cantidad que se registra como costo se debe apropiar de los ingresos para mantener la reserva y poder reponer el activo. La amortización hace referencia a la recuperación de los gastos preoperativos, es decir, algunos gastos que no aparecen registrados en las inversiones, pero que se dieron en las etapas de gestación o en el periodo de gestación y en el periodo de inversión y que aún no aparecen o no están registrados dentro de las inversiones. Entonces se consideran como activos diferidos. Estos activos diferidos pueden ser, por ejemplo, los gastos de ingeniería, el montaje de la maquinaria y equipo, lo que valen, por ejemplo, las plataformas para instalar esa maquinaria y equipo. Esos son gastos preoperativos, gastos anticipados que se consideran como una inversión y que a lo largo de la operación del proyecto se deben recuperar. Entonces, mientras que la depreciación constituye una provisión para reponer los activos cuando lleguen al final de su vida útil, la amortización está representando la recuperación de lo que se gastó por anticipado en las etapas preoperativas. También tenemos como costos indirectos de fabricación los gastos de mantenimiento, los envases y los empaques, los arriendos que se paguen si las instalaciones no son propias o si los equipos y la maquinaria es alquilada, los fletes o transporte de la materia prima a la planta, la vigilancia, los seguros e impuestos de la planta, etcétera. Los fletes de materia prima pues se dan siempre y cuando la materia prima se adquiera en la planta del proveedor y sea la empresa quien transporta la materia prima. Si el proveedor nos coloca la materia prima en la planta de la empresa fabricadora, entonces este costo se refleja ya en el precio a que se compra la materia prima en planta. Entonces hay un precio si la compramos en planta o hay otro precio si se compra en la planta del proveedor. Uno, si se compra en la planta de la empresa que estamos considerando, y otra si se compra en la planta del proveedor. En este caso es cuando se corre con el costo de los fletes. Ahora vamos a ver un flujo de fondos. Entonces aquí tenemos el flujo de fondos netos en efectivo. El flujo de fondos netos básicamente está constituido por dos grandes grupos: el grupo de los ingresos y el grupo de los egresos. Si se totalizan los ingresos y también se totalizan los egresos, de los ingresos se restan los egresos y da el renglón, uno de los renglones más importantes para la evaluación financiera, que es el de flujo de fondos netos. Pero hay dos flujos de fondos netos: el flujo de inversiones, que es el que se da antes de iniciar el año 1, al inicio del año 1 o en el año 0. Ese se llama el flujo de fondos neto de inversión y es por los dineros que se requieren para materializar la empresa y para ponerla en operación. Eso es lo que se llama el flujo de fondos neto de inversión. Pero también está el flujo de fondos netos de operación que se generan por la diferencia entre los ingresos y los costos o los egresos que se dieron por la operación de la empresa en la fabricación de los productos.
Entonces, a esa diferencia entre los ingresos y los egresos, es lo que se le llama flujo de fondos netos operacionales. Y cada año tiene su flujo de fondos netos operacionales. Entonces ya sabemos que es un flujo de fondos neto y ya sabemos las clases de flujo de fondos netos que se pueden obtener en este estado. Repito, se pueden obtener los flujos de fondos netos de inversión en el año 0 y los flujos de fondos netos de operación a lo largo de todos los años del horizonte de planeación. Ya está especificado entonces lo de flujo de fondos netos de inversión y lo de flujo de fondos netos operacionales. El otro requerimiento para la evaluación es la tasa mínima atractiva de rendimiento o rentabilidad. Esta tasa es un punto de referencia para saber si el proyecto es rentable o no es rentable, si nos está generando una utilidad satisfactoria o no nos está generando una utilidad satisfactoria. Entonces, esta tasa mínima atractiva de retorno se debe considerar tanto para el inversionista si el proyecto no hace uso de los créditos, es decir, no saca préstamos bancarios, pero también se debe considerar esta tasa si el proyecto genera o realiza o adquiere préstamos bancarios. Se debe utilizar la tasa adecuada según el caso, es decir, si el proyecto es con financiamiento o si el proyecto es sin financiamiento. Esta tasa mínima atractiva de rendimiento o rentabilidad se utiliza en todos los métodos de evaluación y la función que cumple es diferente en algunos métodos con respecto a otros, pero se tiene que utilizar. Entonces vamos a mirar la definición de lo que es la tasa mínima atractiva de rendimiento. Es una tasa que se utiliza como punto de referencia en los diferentes métodos de evaluación financiera del proyecto. En el método del valor presente neto. En el método del valor presente neto, ¿para qué se utiliza esta tasa? En vez de leer, voy a explicar, de pronto así sea más fácil. En el método del valor presente neto, esta tasa se utiliza para traer a valor presente los flujos netos de operaciones de cada año. Es decir, lo que quedó de excedente en el año 1, después de haber restado de los ingresos los egresos, se lleva a valor presente, es decir, se halla su valor equivalente en el año 0 y para ese desplazamiento se utiliza la tasa utilizando fórmulas financieras. Entonces, lo que nos permite aquí es hallar el valor descontado de los flujos de fondos netos de cada año. Descontado quiere decir que se halló su valor equivalente en pesos del año 0. En el método de la tasa interna de retorno, la tasa mínima atractiva de retorno se utiliza para compararla con la tasa que arroja este método. En este método se calcula la TIR y la TIR se compara con la tasa mínima atractiva de retorno. Si la TIR es superior a la tasa mínima atractiva de retorno, el proyecto es rentable. Ahí pues ustedes en este video pueden leer las definiciones que están. Yo las estoy explicando con mis propias palabras para que hacerlo más comprensible. En el método de la relación beneficio-costo, la relación beneficio-costo es una división. Se dividen los beneficios entre los costos. En este caso, la tasa mínima atractiva de retorno se utiliza para traer a valor presente o a pesos del año 0 todos los beneficios y también hallar el valor presente de los costos o traerlos a pesos del año 0. Estas equivalencias económicas, tanto de los costos como de los beneficios,
se calculan con fórmulas financieras que más adelante vamos a mostrar. En el método de la tasa única de retorno, la tasa mínima atractiva se utiliza para compararla con la tasa única de retorno. El papel que cumple acá la tasa mínima atractiva de retorno es similar al que cumple con la TIR. Acá sirve la tasa mínima atractiva de retorno como punto de comparación con la tasa única de retorno. Y en el método de los costos y los beneficios anuales uniformes equivalentes, sirve la tasa mínima atractiva de retorno para convertir la cifra que se ha encontrado como costo total del proyecto en pesos del año cero, lo convierte en una cuota uniforme equivalente a lo largo de todo el horizonte de los años del horizonte de planeación. Igualmente los beneficios también los transforma en una cuota uniforme. Entonces las tasas de interés, la tasa mínima atractiva de retorno es una tasa que reemplaza la tasa de interés y que permite hallar las equivalencias del dinero en el tiempo y se aplica de la forma que ya se explicó en cada método. Dijimos que había dos tasas mínimas atractivas de retorno. La tasa mínima atractiva de retorno para el inversionista se utiliza en proyectos puros. Se consideran proyectos puros aquellos proyectos que no hacen uso del crédito bancario. Y en este caso, esta tasa, para ser objetivos, se puede calcular en función de la inflación y en función del porcentaje de riesgo o premio de riesgo. Para la inflación se toma el promedio de los próximos 5 años o de los años que se haya considerado la planeación, 10, 15, 20, pero lo recomendable es proyectar o planear los proyectos a 5 años. Entonces, en este caso, la inflación será la promedio para los próximos 5 años. El porcentaje de riesgo es un porcentaje que se le exige al dinero invertido en el proyecto por el riesgo que se corre de invertirlo. Ningún proyecto o empresa está exenta de fracasar. Entonces, por ese riesgo que se corre, se le exige una mayor rentabilidad al dinero. Y el tercer término es el producto de los dos anteriores. Esta es la tasa que se utiliza en la evaluación financiera cuando el proyecto no hace uso de los créditos o los préstamos bancarios. En este caso, el dinero proviene todo del bolsillo de los dueños. Cuando el proyecto hace uso del crédito bancario, entonces se utiliza la tasa mínima atractiva de rendimiento. Y esa tasa mínima atractiva de rendimiento promedio se llama exactamente promedio ponderado, se calcula con la fórmula que estamos mostrando. Es igual a los aportes que hicieron los socios para el proyecto dividido entre la inversión total del proyecto multiplicado por la tasa mínima atractiva de retorno del inversionista, que es la que se calculó aquí anteriormente, más los créditos, que son los dineros que prestaron los bancos, dividido entre la inversión total del proyecto multiplicado por la tasa bancaria. Entonces, cuando el proyecto hace uso del crédito bancario, esta es la tasa que se tiene en cuenta para la evaluación financiera. Sin embargo, las personas dueñas de los proyectos, si no quieren utilizar el criterio de la tasa mínima atractiva de retorno para el inversionista o de la tasa mínima atractiva de retorno promedio ponderada, pues pueden fijar su propia tasa, lo que quieren que el proyecto les rinda. En ese caso, la determinación de esa tasa sería subjetiva, porque aquí se están teniendo en cuenta unos parámetros que la hacen más objetiva, unos parámetros o unos indicadores económicos que la hacen más objetiva, pero si la quieren fijar de forma subjetiva, también lo pueden hacer. Estas fórmulas las vamos a aplicar a continuación para ilustrar el ejemplo de estas tasas. Entonces, acá tenemos el cálculo de la tasa mínima atractiva de retorno.
se asumió un préstamo con una tasa bancaria del 30%. Se asume que la inflación promedio para los próximos 5 años va a ser del 10%. Se asume que el porcentaje de riesgo se considera el 12%. Este porcentaje de riesgo es recomendado por Gabriel Vaca Urbina, uno de los autores de uno de los buenos libros de formulación y evaluación de proyectos. Él sugiere que ese porcentaje se considere entre el 10 y el 15%, sin embargo no es una camisa de fuerza, se puede considerar un porcentaje menor al 10 o mayor al 15%, dependiendo del riesgo que tenga el negocio en el que se está invirtiendo el dinero. Hay algunos negocios que pueden fracasar más fácilmente que otros, entonces ese porcentaje se toma de acuerdo a ese riesgo de fracaso que pueda llegar a tener el negocio que nace del proyecto. También se estimó que los activos fijos y diferidos para este proyecto son de 490 millones y se necesita un capital de trabajo de aproximadamente 91 millones y la suma de los dos da por el orden de los 581 millones y se obtuvo un préstamo bancario de 250 millones. Entonces, de esta manera, si sumamos los activos fijos más el capital de trabajo, eso nos da 581 millones de pesos, serían los requerimientos de dinero, o sea, sería la inversión total del proyecto, pero si a esa inversión total del proyecto le restamos el dinero que nos prestaron, que son 250 millones, quedan 331 millones, que sería el dinero que tienen que aportar directamente los dueños del proyecto. Aunque los requerimientos de dinero eran de 581 en total, como se sacó el préstamo bancario de 250, entonces del bolsillo de los socios salen 331 y eso es lo que se llama el flujo de fondos netos de inversión que se registra en el año cero. Aplicando las fórmulas que vimos anteriormente, obtenemos que la tasa mínima atractiva de retorno para el inversionista es de 23.20 y la tasa mínima aceptable de rendimiento es de 26.12%. Como en este caso el proyecto hizo uso del crédito bancario, la tasa que se debe considerar en la evaluación es del 26.12%. Ya hablamos entonces de la tasa mínima atractiva para el inversionista y de la tasa mínima atractiva de retorno promedio y ya vimos los cálculos. Ahora vamos a hablar de los métodos de evaluación financiera. Inicialmente pues vamos a proponer la charla para el valor presente neto, para la tasa interna de retorno y para la relación beneficio-costo, y si el tiempo no los permite hablaremos de la tasa única de retorno y de la comparación entre los beneficios anuales uniformes equivalentes y los costos anuales uniformes equivalentes.